Descubre el poder transformador de la oración en tu hogar y experimenta lo milagroso de Dios. En los días de los jueces de Israel, un tiempo lleno de clamor y desesperación, sucedió en una pequeña aldea de Judea que Ana, mujer de Elcana, se encontraba cargando el peso de la esterilidad. En el tercer año de Joacim, el eco del lamento de Ana resonaba en su hogar, donde el dolor de no poder concebir se hacía más profundo cada año durante el festival en Silo. Allí, mientras las familias ofrecían sus sacrificios al Señor, el corazón de Ana se hundía en la tristeza ante los ojos burlones de Penina, su rival, quien se regocijaba en su fertilidad y se burlaba de la angustia de Ana. El aire estaba impregnado de incienso y el murmullo de la adoración envolvía a los fieles, pero para Ana, todo eso parecía distante e inalcanzable. Cada vez que veía a Penina con sus hijos, su corazón se desgarraba más, la maternidad era vista como una bendición y su ausencia un estigma en la comunidad. ¿Por qué, Señor, no me escuchas?, clamaba silenciosamente mientras las lágrimas surcaban su rostro. En un gesto lleno de desesperación y fe, Ana se acercó al tabernáculo, su alma atormentada clamando por un milagro. Con el corazón quebrantado, se postró en el suelo sagrado. El llanto de su corazón se convirtió en un río de súplicas mientras elevaba su voz al cielo. Oh, Señor de los ejércitos. Si miras la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti para toda su vida, jamás le cortará la cabeza, prometió Ana, entregando su impotencia al Dios que puede hacer lo imposible. El sacerdote Elí, testigo de su ferviente oración, la observó con semblante confuso. Sin embargo, algo en el espíritu de Elí le reveló que Ana no estaba embriagada, sino llena de una devoción sincera. Con autoridad, le declaró que su oración había sido oída. Ve en paz, el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho, dijo, mientras el aire parecía vibrar con la promesa divina. Días pasaron, y aunque la sombra de la esterilidad la seguía, Ana se aferró a esa declaración. En las noches, su corazón rebosaba de esperanza. En la quietud de su hogar, visualizaba el llanto de un hijo, imaginaba su pequeño rostro iluminando su vida. Ante las constantes provocaciones de Penina, su espíritu resistía con la certeza de que Dios había de cumplir su palabra. Finalmente, el tiempo de vida comenzó a latir dentro de ella, como un milagro gestándose en el centro de su ser. Ana, con su fe renovada, supo que el silencio de Dios no era olvido sino preparación. Cuando nació Samuel, el hijo que había anhelado, Ana se llenó de gozo y gratitud. Cumplió su promesa dedicándolo al servicio del Altísimo, su corazón resonando con la verdad de que la oración transformadora es capaz de abrir puertas que parecen cerradas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación, pero aunque el gozo estuvo presente, Ana sabía que el camino de su historia apenas comenzaba. Samuel, al crecer, sería un gran profeta, un mediador entre Dios y su pueblo. ¿Qué desafíos enfrentaría Ana al separarse de su amado hijo? ¿Cómo afectaría su vida la dedicación de Samuel al servicio del Señor? Las respuestas permanecen en un futuro que aguarda el cumplimiento del plan divino. A medida que los días transcurrían desde el nacimiento de Samuel, Ana contemplaba cada instante con un corazón lleno de una mezcla de alegría y temor. Al realizar su promesa, sabía que el tiempo de separación se acercaba, y con cada pequeño paso que daba Samuel, su maternidad se llenaba de un significado más profundo. Ana guardaba en su corazón el eco de su oración ferviente, pero aunque su hijo crecía fuerte y saludable, la sombra de su dedicación se cernía sobre su alma como una nube gris. Ana observaba cómo Samuel aprendía sobre su Dios, su dulzura y su inocencia llenaban su hogar de risas, y cada juego, cada abrazo era un regalo que atesoraba como un tesoro. Pero en el fondo de su ser, sentía el tirón de la convicción. El día en que debería presentarlo ante el Señor en el tabernáculo de Silo se acercaba inevitablemente.
¿cómo entregaré a mi hijo a la obra del Señor?, se preguntaba en sus momentos de desesperación, sintiendo el peso del sacrificio que estaba por hacer. En su ciudad, los rumores sobre su milagro comenzaron a propagarse. Todos en la aldea sabían que Ana, antes considerada estéril y burlada por su rivalidad con Penina, había traído al mundo un hijo que era un testimonio del poder de la oración. «Podría ser que su hijo traiga un cambio en nuestro pueblo», murmuraban con esperanza las mujeres a su alrededor. Pero Ana, holgándose en su fe, sabía que el propósito de Samuel no sería solo para su familia, sino que tenía una misión marcada por el cielo para el pueblo de Israel. Finalmente, llegó el día señalado en el que Ana, cumpliendo su voto, entregaría a Samuel a Dios. Al llegar a Silo, el altar del sacrificio, su corazón palpitaba con emoción y tristeza. La multitud de fieles la rodeaba, y el aroma del incienso se mezclaba con el sonido de alabanzas que subían hacia lo alto. Con cada paso que daba hacia el santuario, Ana sentía que la atmósfera se cargaba de lo sagrado. Se arrodilló en el suelo, su rostro empapado de lágrimas mientras recordaba todo lo que había pasado para llegar a ese punto. «Oh, Señor de los ejércitos, aquí está tu sierva», exclamó con voz quebrada. «He venido a cumplir lo que prometí. Este niño es tu don, y yo te lo entrego». Empujada por su profunda devoción, ella tomó las manos de Samuel, que aún era un niño pequeño, y lo presentó ante el sacerdote Elí, quien sabía que este niño no era común. Elí, maravillado por el cumplimiento de la promesa de Ana, tomó a Samuel en sus brazos. Las palabras resonaron con una autoridad que parecía temblar en el aire: «Este niño será dedicado al servicio del Señor para siempre». El solemne compromiso se selló con la aceptación de Dios. En ese momento, el cielo pareció abrirse y un nuevo propósito comenzó a palpitar entre los corazones de todos los presentes. Mientras Ana regresaba a su hogar, un profundo vacío la acompañó, pero también la paz divina que provenía de haber obedecido. Sabía que, aunque Samuel no estaría a su lado, su vida estaba entrelazada con el plan soberano de Dios. A medida que las lágrimas se secaban en sus mejillas, Ana comenzó a recordar las palabras proféticas que le habían sido entregadas: «Cuando el tiempo se complete, el propósito de Dios en Samuel revelará visiones, guiará a su pueblo y restaurará el corazón de Israel». Mientras se alejaba, la voz de Dios le susurró al alma: «Este no es el fin, sino el comienzo de una historia que cambiará el destino de muchos». El eco de lo que había sido prometido en oración reverberaba en su corazón. Ana no podía ver el futuro de Samuel, pero la certeza de que el propósito divino marcharía adelante a través de su hijo llenó su espíritu de expectación. ¿Qué camino tomarían ahora sus promesas y cómo Samuel sería usado para trastocar el corazón de una nación? La revelación del plan soberano de Dios aún estaba por llegar. El tiempo transcurrió, y Samuel, bajo la tutela del sacerdote Elí, comenzó a crecer en armonía con el ambiente sagrado que lo rodeaba. El silencio reverente del tabernáculo era su espacio y la voz de Dios, su guía. Ana, aunque distante, no cesaba de elevar sus súplicas por su hijo, confiando en el propósito extraordinario que lo aguardaba. Aquella promesa de que Samuel sería un instrumento de restauración aún resonaba en su ser, llenándola de esperanza y fe. Los días en la casa de Elí estaban llenos de enseñanzas, y la voz del niño se unía a las alabanzas que se elevaban desde el templo. Samuel fue instruido en los caminos del Señor, en la ley y en la ética que regía a su pueblo. Sin embargo, a medida que Samuel se adentraba en su llamado, la atmósfera en Silo se tornó densa con la tensión de un pueblo perdido en la desesperación. Los israelitas enfrentaban su propia decadencia espiritual, y la voz de Dios se había hecho casi un eco distante en sus corazones. Una noche, mientras la luz de las lámparas del tabernáculo parpadeaba tenue, Samuel se encontraba acostado en la estancia del templo. Un silencio profundo envolvía el lugar, pero en medio de esa calma, oyó una voz que lo llamaba. «Samuel», resonaba el susurro, como si el mismo cielo estuviera notando su presencia. Despertó asustado, se levantó y corrió hacia Elí, quien aún vigilaba en su puesto. «¿Me llamaste?», preguntó Samuel, y el viejo sacerdote, tras darse cuenta que no era él quien lo había llamado, respondió: «No, hijo mío. Vuelve a acostarte». Así lo hizo, pero la voz divina lo llamaba nuevamente. Cada vez acudía a Elí, quien finalmente comprendió que era el Señor quien llamaba al niño. «Ve, y si te vuelve a llamar, dirás:
habla, Señor, porque tu siervo oye, le instruyó Elí, consciente de la significancia del momento. Samuel, por tanto, se retiró a su lugar, su corazón palpitante por la inmediatez del encuentro. Y cuando la voz divina lo llamó otra vez, él respondió, habla, Señor, porque tu siervo oye. En aquel instante, Dios comenzó a revelarle revelaciones aterradoras sobre la condición de Israel y las consecuencias del pecado de la casa de Elí. La verdad de lo que Samuel escuchaba pesaba como un yugo sobre su joven corazón, mientras se percataba del inmenso peso que llevaba el mensaje. Elí lo había guiado en los caminos del Señor, pero ahora era Samuel quien portaría el destino de una nación entre manos. ¿Cómo podría pronunciar aquel juicio sobre su mentor y el pueblo? A la mañana siguiente, el antiguo sacerdote le insistió con ansiedad, ¿qué te ha dicho el Señor? Y Samuel, sintiéndose como un niño en su fragilidad, le compartió cada palabra que Dios le había revelado. Pero Elí, en su sabiduría, aceptó la verdad y reconoció que Dios había hablado a través del niño, es el Señor, hágase lo que bien le parezca. Así, la vida de Samuel se entrelazó con el destino de Israel. La voz de Dios, que parecía haber estado ausente durante tanto tiempo, comenzaba a resonar nuevamente por medio de un niño que había sido una respuesta a la oración. La historia de Ana, aunque marcada por el sacrificio, se convertía en un testimonio viviente del poder transformador de la oración. Mientras tanto, en la hogar de Ana, aunque su corazón permanecía anhelante, sentía que su fe estaba siendo recompensada. ¿Cómo podría un niño, tan pequeño y vulnerable, ser portador del juicio y la restauración del pueblo de Dios? Mientras el tiempo avanzaba, la certeza del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, dejando a Ana con una pregunta aún más importante: ¿qué otras verdades se desplegarían en las vidas de quienes se atreven a escuchar al Señor? La labor de Samuel había empezado, pero la historia apenas comenzaba a desplegarse, y con ella, la promesa de transformación y restauración del corazón de Israel. Samuel había comenzado a crecer en sabiduría y en estatura, y el favor de Dios lo acompañaba. Cada amanecer, el niño se levantaba, en el sagrado compromiso de servir en el tabernáculo de Silo, donde los sacrificios y las oraciones ascendían como incienso ante la presencia del Altísimo. A lo lejos, la alabanza del pueblo resonaba en el aire, pero el eco de un clamor más profundo llenaba su corazón, el anhelo de restaurar a Israel. Los días pasaban, llenos de enseñanzas que Elí impartía, y Samuel absorbía cada palabra como esponja en agua. Sin embargo, la atmósfera a su alrededor estaba cargada de tensión. El sacerdote sentía el peso de culpas acumuladas, en su corazón, sabía que su familia había caído en el deshonor, alejándose de los caminos justos del Señor. En ese contexto, Samuel se sentía como la última esperanza, el nuevo canal por el que la voz de Dios podría fluir. Una mañana, al acercarse el día de la expiación, un pálpito de temor y anticipación impregnaba el aire. Samuel, recibiendo instrucciones sobre las ofrendas, sintió un zumbido peculiar en su interior. Era como un murmullo que crecía en intensidad, recordándole el mensaje poderoso que había recibido en la noche. Dios estaba a punto de actuar. Reconociendo la seriedad de su ministerio, se retiró a un rincón del tabernáculo a orar. Clamó a Dios, reconociendo el profundo estado del pueblo de Israel y su necesidad de redención. Elí, al oír el plegar de Samuel, se acercó y vio en el rostro del niño la determinación de un profeta. ¿Qué hay en tu corazón, hijo mío?, preguntó, asegurándose de que el joven no desmayara. Samuel, con voz temblorosa pero firme, confesó: he oído a Dios, y su palabra es dura, dice que su juicio está cerca, y que las consecuencias del pecado traerán calamidad sobre nuestra casa. El sacerdote miró a Samuel con tristeza y aprecio por la valentía del niño. Bajo la sombra de la incertidumbre, se sintió forzado a actuar, sabiendo que la oportunidad de un cambio radicaba en un arrepentimiento verdadero. Si hemos de esperar misericordia, debemos buscarla con todo nuestro corazón, afirmó Elí, y juntos se postraron ante el altar, buscando a Dios. Durante días, el eco de sus oraciones reverberaba en el cielo. La búsqueda de un cambio se convirtió en un movimiento de fervor entre los israelitas. La esperanza encarnada en un joven profeta comenzaba a avivar corazones adormecidos. Al ver la devoción de la gente, Samuel entendía que su propia transformación estaba en marcha. Su voz, que antes temblaba, ahora resonaba con poder. Un día,
mientras Samuel enseñaba al pueblo sobre la importancia de la obediencia y la adoración, fue interrumpido por un extraño mensaje. Un anciano llegó a Silo, un mensajero de una ciudad cercana, con noticias de un ejército enemigo que se aproximaba, nada más y nada menos que los filisteos. Se rumoraba que venían a asolar la tierra, y el pueblo, ya abatido, entró en pánico. Samuel, debemos actuar, instó Elí, quien a pesar de su desconfianza se sintió compelido a guiar a aquellos que aún creían. Samuel, con su corazón resiliente, levantó el rostro al cielo y clamó, Señor, ¿qué haremos? En ese instante, una visión se apoderó de él, era la indicación de que la única esperanza de victoria sobre el enemigo radicaba en retornar al pacto del Señor, trayendo la arca de la alianza. Al comunicar este mensaje, el pueblo se llenó de expectativa y temor a la vez. La arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y su regreso podría significar la diferencia entre la gloria y la derrota. Pero mientras las multitudes clamaban por intervención divina, una inquietante realidad asaltó el corazón de Samuel: ¿estaría el pueblo realmente dispuesto a volver a Dios de todo corazón, o caerían una vez más en la desesperación? El profundo clamor en el alma de Samuel resonaba como un eco de la historia. ¿Podrían los corazones endurecidos ser reblandecidos? La respuesta estaba por llegar, y con ella, un desenlace inesperado. ¿Qué rumbo tomaría Israel ante la inminente amenaza? Dios, en su misericordia, estaba a punto de revelar el camino, y Samuel, en su papel como vaso de su voluntad, aguardaba ansioso la respuesta del cielo. El viento soplaba en Silo con un susurro de advertencia, las nubes grises se congregaban en el horizonte, presagiando la tormenta que se avecinaba, no solo en el clima, sino en el corazón del pueblo. Samuel, sumido en sus pensamientos frente a la puerta del tabernáculo, observaba cómo la agitación y la desesperación aumentaba entre la gente. Sabía que la ruta hacia la restauración de Israel pasaba por un retorno sincero a Dios. Los ancianos murmullaban mientras se buscaban entre ellos, caras pálidas y ceños fruncidos revelaban su inquietud. ¿Qué si los filisteos nos vencen de nuevo? Se escuchó entre la multitud, y Samuel sintió que su espíritu se oprimía. Era un clamor de desesperación que asaltaba el corazón de quienes, en momentos de necesidad, a menudo olvidan la fidelidad del Señor. ¿Dónde está nuestro Dios?, se preguntaban con angustia. No temas. Samuel levantó la voz, y un silencio interrumpió las conversaciones. El Señor ha oído nuestros ayunos y ha estado atento a nuestras oraciones. El pueblo de Israel debe humillarse, y de todo corazón retornar a Él. La arca de la alianza será nuestro símbolo de esperanza y fe en la victoria divina. Elí, apoyándose en su bastón, sintió la sabiduría en las palabras de Samuel. El regreso de la arca es el retorno a nuestro pacto, musitó Elí, reconociendo el despertar espiritual en el corazón del joven profeta. Samuel, al ver la expresión de confirmación en el rostro del anciano, supo que la carga de liderar a su pueblo hacia la restauración recaía sobre sus hombros. Esa noche, Samuel se retiró a su lugar de oración, donde la luz de las lámparas danzaba mientras se iluminaba el tabernáculo. Clamó intensamente al Señor, buscando dirección, una manera de fortalecer la fe de un pueblo lleno de dudas. Oh Señor, tú que has estado con nuestros padres, ¿restaurarás a Israel de nuevo? Revestimos nuestras almas con la fe de que harás maravillas en medio de nosotros. Mientras oraba, el silencio fue interrumpido por una voz suave pero poderosa que resonó en su corazón. Samuel, mi siervo, he escuchado tu clamor. Este pueblo necesita ver mi poder. Traeré mi salvación, no solo a través de la arca, sino porque he escogido a un rey para guiar a Israel. Un rey que se sujetará a mi voluntad. Samuel sintió un estremecimiento en su interior. Dios estaba a punto de llevar a cabo un plan que transformaría el futuro de Israel. Las palabras de Dios iluminaban su mente y su espíritu. ¿Acaso será este el tiempo de la coronación de un nuevo rey? Reflexionó, mientras el fervor crecía en su pecho. Al día siguiente, el pueblo se reunió en la plaza, con miradas de expectación y corazones inquietos. Priorizamos el arrepentimiento, instruyó Samuel, y colocaremos la arca en medio de nosotros. Cada uno debe ofrecer su corazón al Señor.
A medida que hablaba, el eco de su voz resonaba en cada rincón, un clamoreo por la redención a través de la fe. Los cielos abrieron sus puertas bajo la mirada atenta de las multitudes, y así, con una solemnidad reverente, la arca fue llevada al tabernáculo. Tras la invocación de oración, la atmósfera se llenó de una palpable expectativa. Las corrientes del Espíritu comenzaron a moverse entre el pueblo, pues muchos comenzaban a reconocer su necesidad de redención. Sin embargo, en la multitud, unos pocos murmuraban entre sí, incapaces de despojarse de sus viejos caminos. Samuel, sintiendo su resistencia, supo que no todos estarían listos para la transformación que Dios deseaba traer. En ese momento, la angustia se apoderó de su corazón. Perderemos esta oportunidad, pensó, mientras se elevaba su oración, deseando ardientemente que su pueblo no tropezara nuevamente. Las palabras del Señor resonaban en su espíritu: cuando el pecado abunde, la gracia sobreabundará. Samuel cerró los ojos, lleno de fe, y se preparó para la gran intervención de Dios. Mientras el pueblo oraba fervientemente, un destello de luz azulada emanó de la arca, llenando el tabernáculo con la gloria divina. La promesa de Dios estaba muy cerca, y el camino hacia una nueva identidad nacional se vislumbraba en el horizonte. Pero la pregunta perduraba: ¿estaría listo Israel para la senda del arrepentimiento y la consagración? Así, en el silencio sagrado de la tarde, se vislumbraba no solo la lucha por la victoria, sino un llamado profundo cuya respuesta cambiaría para siempre la historia de un pueblo. Una sombra de incertidumbre permaneció en el aire, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en toda su plenitud. Con el sol comenzando a descender tras las colinas, la atmósfera en Silo parecía cargada de un fervor creciente. Samuel, al observar el brillo de la arca, sintió que el aire vibraba con la promesa de un encuentro divino inminente. El corazón del profeta latía con anticipación mientras se preparaba para lo que el Señor tenía reservado para su pueblo. «Venid, oh Israel», clamó Samuel, «humillémonos ante nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Clamemos juntos para que el cielo se abra y descienda la bendición sobre nosotros». Las voces del pueblo se unieron en un clamor colectivo, resonando como un eco de antiguas promesas. Fue entonces cuando una sombra se movió entre las filas, un grupo de hombres que se separaba del resto, hablando con voz baja y despectiva. Era una resistencia silenciosa entre aquellos que habían abrazado la idolatría y el pecado, que rechazaban la llamada al arrepentimiento. Samuel, sintiendo el peso de sus corazones endurecidos, no los dejó de lado. «El Señor ama a su pueblo», advirtió, «y su ira es intensa contra aquellos que se apartan de su camino». ¿No ven la mano de Dios extendida hacia ustedes? Mientras sus palabras resonaban, algunas caras se tornaron avergonzadas, pero otros mantuvieron su desdén. La impotencia empezó a consumir a Samuel, y su espíritu clamaba por dirección ante la sombra de esta división. De repente, una voz profunda retumbó en su interior: «Recuerda, Samuel, que la batalla no es tuya sino mía. No desmayes, pues aquellos que buscan el rostro de su Dios no serán avergonzados». El eco de esta promesa iluminó el corazón de Samuel. Con nuevo vigor, Samuel se dirigió hacia la arca, y al elevar su voz, proclamó: «Señor, tú que guías a tus hijos, que rompes las cadenas de la opresión. Haz que tu poder descienda sobre esta congregación. Manifiesta tu gloria y que el pueblo vea tu salvación». En ese instante, el viento soplaba con fuerza, envolviendo a la multitud como si la propia naturaleza reaccionara a la súplica del profeta. Entonces, un trueno resonó en el horizonte, y el cielo se iluminó en un espectáculo sobrecogedor. Unos momentos después, una luz fulgurante comenzó a emanar desde la arca, llenando el tabernáculo y traspasando las sombras de desesperación. Los corazones comenzaron a palpitar, y una oleada de temor reverente recorrió el ambiente. Aquellos que habían resistido comenzaron a caer de rodillas, y el clamor por misericordia brotó de sus labios. «Perdónanos, oh Señor. Restáuranos. Líbranos de nuestro pecado». Sus gritos entrelazaban esperanza y un profundo anhelo de redención. Samuel levantó sus manos hacia el cielo, y vio cómo la luz se extendía más allá del tabernáculo, alcanzando cada rincón de Silo. «Este es el tiempo, esta es la hora en que el Señor se mueve entre nosotros», proclamó. «Preparémonos, pues el propósito de Dios se manifestará».
Un nuevo rey se levantará, y a través de él guiará a su pueblo de vuelta a su corazón. En medio de la alegría y el renacer de la fe, una voz desconocida rompió el susurro de la brisa. Samuel, resonó nuevamente en su ser, mi pacto se cumplirá, pero aquellos que sigan en la desobediencia tropezarán. El rey que he escogido no será solo un gobernante, sino un reflejo de la gloria de mi nombre. La multitud se maravillaba ante el poder de Dios, mientras un escalofrío de anticipación recorrió la asamblea. La promesa de un nuevo rey, tan inminente, se convirtió en un eco en sus corazones, pero Samuel sabía que esta revelación también venía con el peso de la responsabilidad. Así, mientras el pueblo se sumía en adoración, una sombra de inquietud se cernió sobre Samuel, revelando que la obra de Dios traería luces y sombras, esperanzas y desafíos. ¿Qué rey será este?, se preguntó, y la pregunta pendía en el aire como un delicado velo, presagiando aún más misterios del plan soberano de Dios que aguardaba por ser desvelado ante su pueblo. Mientras la adoración llenaba el aire como el aroma de incienso, el corazón de Samuel seguía latiendo con fuerza, una mezcla de reverencia y temor ante la grandeza del cumplimiento divino que se avecinaba. En medio de la multitud, las palabras de Dios resonaban en su mente: el rey que he escogido, un reflejo de la gloria de mi nombre. La dualidad de esperanza y desafío seguía pesando sobre su espíritu, impulsándolo a buscar la sabiduría del Altísimo. A medida que el clamor del pueblo crecía, los que se habían arrodillado comenzaron a levantarse, sus rostros iluminados por la luz sobrenatural que emanaba de la arca. Ellos eran los que habían sentido la urgencia del arrepentimiento, la verdad extendiéndose como un río en sus corazones endurecidos. De repente, entre ellos, un hombre se destacó, con el rostro manchado de lágrimas, y gritó: Señor, un nuevo rey. ¿Será el Salvador que hemos estado esperando? Las palabras del hombre atravesaron la atmósfera, y el eco de su inquietud resonó en los corazones de muchos. Samuel, sintiendo el peso de la pregunta, alzó su voz una vez más: el Señor escucha el clamor de su pueblo, y no ha olvidado su promesa. Él levantará un rey, pero también nos llama a nosotros a elevar una vida de santidad. La verdadera unción viene de aquellos que se humillan y buscan su rostro. Mientras Samuel hablaba, la nube de incertidumbre se disipaba lentamente, dando paso a un sentido de unidad en el pueblo. Sin embargo, en el fondo de su ser, el profeta sabía que el camino hacia la nueva revelación del rey no sería fácil. Había retos que enfrentar y corazones que seguirían resistiendo la obra de Dios, como espinas que sujetan al brote en su búsqueda por solo crecer. Pasando hacia un lado del tabernáculo, Samuel recordó su propia vida, las visiones que había tenido desde joven, y la voz de Dios que siempre lo había guiado. Sabía que la dirección que debía llevar a Israel no sería solo política, sino espiritual. Oh pueblo de Dios, dijo con firmeza, he aquí la invitación: preparad vuestros corazones, porque el rey que vendrá no solo gobernará con justicia, sino que establecerá un nuevo pacto. Recibiréis de él un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La multitud lo contemplaba, sus rostros reflejando anhelos de cambio. Pero de pronto, una figura emergió de la sombra, un hombre de mayor estatura que los demás, con una mirada altiva, burlándose del fervor del pueblo. Fue él quien rió con desdén: ¿qué rey? Si el poder de nuestro pueblo se ha desvanecido. Su voz escandalizada cortó la atmósfera como un rayo en la tormenta. Samuel, al reconocer la burla, sintió una indignación santa. Eres como el viento que lleva las hojas al aire, perdido en tu propio estruendo. ¿No comprendes que el poder del cielo se manifiesta en debilidad? Aquellos que se humillan serán levantados, pero el orgullo caerá como la hojarasca. La confrontación trajo inquietud entre las filas, la tensión palpable. Las palabras de Samuel arrebataron la atención del pueblo, y la luz que rodeaba la arca pareció hacerse más intensa. La mayoría de los asistentes comenzaron a murmurar un amén en respuesta, sintiendo la verdad de su proclamación. Samuel respiró hondo. El rey que se levante será conocido y ungido no solo por su herencia terrenal, sino por el llamado de Dios mismo. Mas estemos atentos, pues las tentaciones y oposiciones del mundo alentarán al rey a desviar su mirada. Mientras el pueblo meditaba sobre lo hablado, una tempestad de revelación parecía hervir en el aire. De ahí un susurro de temor reverente se aposentó en los corazones de todos. Era como si en ese instante se abriera un portal hacia el futuro,
el artefacto del cielo lanzaba luces de advertencia sobre las decisiones venideras. Samuel se detuvo ante su pueblo, con la mirada fija en la luz del arca. No solo era un artefacto sagrado, era el testimonio vivo del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y así, oh Israel, finalizó Samuel, el camino será forjado por el rey que levantará el Señor, pero recordad que la batalla es del Altísimo. Clamar a Él es lo que nos une, es la llave que abrirá nuevas puertas. Y cuando llegue ese día, recordad que unido a aquel nuevo rey, otro vendrá que nunca será olvidado, la verdadera luz del mundo. La revelación dejó a la multitud en un estado de asombro, sin comprender del todo lo que vendría. Pero en sus corazones, la semilla de la esperanza comenzaba a florecer en la expectativa, dejando en sus almas la promesa de un cumplimiento divino aún por llegar. Y así, un nuevo misterio se asomaba en el horizonte del tiempo, un eco repleto de preguntas y posibilidades, donde el plan soberano de Dios continuaría revelándose en su inmutable perfección. La multitud se disolvió lentamente, los corazones de los israelitas aún palpitando ante la poderosa declaración de Samuel. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía colgando sobre ellos. Las luces que emanaban de la arca parecían aumentar en intensidad, como si las promesas de Dios estuvieran listas para ser desplegadas, y el temor reverente se había asentado en el alma del pueblo. Samuel, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, se retiró a su morada. La noche se había colmado de murmullos entre los ancianos y los líderes, quienes aún debatían las implicaciones de las palabras del profeta. A medida que avanzaba en la penumbra, su mente no podía escapar de la figura burlona que había desafiado su autoridad, un recordatorio de que la resistencia al plan divino podía surgir incluso entre los de casa. ¿Cuál será la respuesta de Dios en este tiempo? Se preguntó mientras su mirada se posaba en el cielo estrellado. En su espíritu sabía que el rey a quien Dios elegiría confrontaría no solo enemigos externos, sino también las mismas luchas interiores que acechaban a su pueblo. De repente, una voz suave atrajo su atención, una susurrante tonalidad que parecía provenir de lo alto. Samuel, llamaba, envolviendo su corazón en un manto de paz. Era la voz de Dios, clara y firme. No temas al burlesco, porque he preparado un rey según mi corazón. Él será un instrumento en mis manos para conducir a Israel hacia la restauración. Samuel, llenándose de reverencia, se arrodilló. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo he de preparar el camino para tu propósito? La respuesta llegó en forma de un aviso. Ve a la ciudad de Belén. Allí he escogido un hombre que pastorea ovejas, y de sus flancos brotará el ungido que buscará mi favor. Mientras la noche avanzaba, la visión de Samuel era una mezcla de inquietud y gozo. Belén, una pequeña aldea, no era el lugar esperado para el surgimiento de un rey, pero en espíritu comprendió que, como siempre, los caminos de Dios eran más altos que los pensamientos humanos. Al alba, Samuel partió en dirección a Belén, llevando consigo el cuerno de aceite para ungir al elegido. En su corazón, la expectativa crecía como el brote que se abre camino a través de la tierra fértil. Sin embargo, en la travesía, su mente no podía evitar preguntarse sobre el futuro de este nuevo rey. Cuando llegó, las primeras luces del día comenzaban a iluminar la aldea. El aroma de la tierra mojada después de la lluvia se mezclaba con el canto de las aves, y el murmullo de la vida diurna empezaba a tomar forma. Vio a hombres que trabajaban la tierra y a mujeres que atendían sus hogares. Allí, Samuel se detuvo y se preguntó, ¿cómo identificaré al escogido del Señor en medio de este pueblo? A medida que se adentraba, se encontró con un anciano conocido, quien le preguntó sobre su llegada. Samuel, con gran gravedad, explicó su misión. La sospecha, bien encubierta, brilló en los ojos del anciano. Profeta, acércate a la familia de Isaí, pero ten cuidado, no todos los que parecen ser son realmente dignos del trono. Samuel entendió que la decisión sería compleja, pues el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Lleno de determinación, se dirigió a la casa de Isaí y llamó a los hijos del hombre. Al ver al primero, Eliab, alto y fuerte, el corazón de Samuel se movió con la seguridad de que éste debía ser el elegido. Pero Dios, en su soberanía, detuvo su impulsiva certeza. Samuel, no mire su apariencia ni la altura de su estatura, yo lo desecho.
Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El profeta sintió el peso de la palabra divina en su alma. A cada uno de los hijos que pasaron ante él, Dios repetía el mensaje, hasta que finalmente quedaba un último hijo, el menor, David, quien cuidaba de las ovejas, mientras Samuel aguardaba. La revelación de otro aspecto del plan de Dios comenzó a crecer. De entre las sombras, se levantará un rey que hará un pacto eterno. Y él será la especie que desarrollará el linaje que trae la salvación a mi pueblo. Con el aceite en mano, Samuel supo que el verdadero camino no solamente se abría ante el rey, sino que también era una preparación para algo grandioso que se manifestaría desde las tribus, revelando la gloria inigualable del Creador. Así, la historia se tejía con hilos de redención, preparando el camino para que otro rey, el verdadero, emergiera en un tiempo lejano, como una luz en la oscuridad que nunca sería extinguida. El misterio permanecía, y la prometedora revelación de Dios aguardaba ser conocida por todos, trazando la intervención divina a través del linaje de David hasta el cumplimiento del pacto eterno. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando la aldea de Belén en una luz dorada, Samuel se detuvo momentáneamente ante la casa de Isaí. El ruido de las ovejas se tornaba un eco familiar, y el suave aroma del pasto fresco llenaba el aire. En esa simplicidad, el profeta sintió que Dios lo llamaba no solo a un rey para Israel, sino a un cambio revolucionario para toda la nación. Con el cuerno de aceite en su mano, Samuel sintió el peso del destino. ¿Dónde está el menor de los hijos? Reflexionó, recordando la voz de Dios que le había indicado que el elegido sería alguien del rebaño. Con un murmullo de resolución, se acercó al anciano israelita, quien observaba con ojos expectantes. Isaí, comenzó Samuel con reverencia, he venido para ver a tus hijos, pues el Señor ha elegido al rey de su pueblo de entre ellos. ¿Podrías presentármelos? Isaí asintió y llamó a Eliab, el mayor, seguido por Abinadab y Sama, pero cada uno fue desechado al pasar ante el profeta. Samuel, entre inquietud y fervor, cuestionaba el silencio sobre la elección divina que empapaba el ambiente. ¿No hay más?, preguntó Samuel, sintiendo que el tiempo era un velo tenso que esperaba ser rasgado por la revelación. Queda uno más, respondió Isaí, pero está cuidando las ovejas. Un leve titubeo se escurrió por la voz del padre, era solo un joven, un simple pastor. Sin embargo, no era tiempo de dudar. Envíalo a traer, ordenó Samuel. A los instantes, David apareció, su tez bronceada por el sol y su mirada fresca, inocente y llena de vida. Al instante que el joven se acercó, el corazón de Samuel palpitó con una certeza divina. Señor, susurró en su interior, es este el elegido, y entonces, la voz de Dios resonó con poder, levanta el cuerno y ungí a este, porque yo lo he escogido. Samuel, con asombro y acción segura, vertió el aceite sobre la cabeza de David, mientras la unción divina descendía sobre él, llenándolo del Espíritu del Señor. En ese momento, los cielos se abrieron, como si el mismo Dios acogiera a su elegido en un encuentro sagrado. La fuerza del Espíritu invadió a David, transformando su ser en un instrumento vital para el propósito divino en la historia de Israel. Samuel, sintiendo la atmósfera cargada de expectativa, comprendió que en David había una promesa que trascendía la realeza terrenal. Mientras tanto, en los rincones de Belén y más allá, el murmullo de la elección comenzaba a crecer como un fuego, invadiendo los corazones de los que siquiera eran conscientes del compromiso divino que se estaba desatando. David no solo sería rey, traería una revolución espiritual, un renuevo en cada parte del pueblo, un camino luminoso hacia la esperanza, pero en el trasfondo, el antiguo rey Saúl aún reinaba, un hombre cuya sombra oscura comenzaba a pesar sobre la nación. Sin que él lo supiera, se vislumbraba una tormenta, una confrontación venidera que cambiaría los destinos. Samuel, sintiendo la responsabilidad y la urgencia de su misión, partió de la casa de Isaí con una mezcla de gozo y temor. El camino aún tenía muchas dificultades, y el futuro del Israel elegido dependía de la fidelidad del corazón de David. Mientras descendía de la colina, el viento sopló suavemente trayendo un mensaje inesperado. Samuel, resonó la voz de Dios nuevamente. No te olvides, este rey elegirá un camino hacia mí o se volverá una piedra de tropiezo. La elección no termina con la unción, pues de él brotarán un sinfín de decisiones que impactarán a la nación.
La verdad se revelaba ante él, el camino de David estaría entrelazado con desafíos y redención, un ciclo de fidelidad que reflejaría el corazón de Dios. La historia de la nación aún no había terminado, y el destino de Israel aguardaba ser revelado en el tiempo perfecto de Dios. Así, la narración divina se adentraba en aguas profundas, llenas de misterio y promesas cumpliéndose, para que todos pudieran ver el plan soberano que se desplegaría entre las generaciones, aun cuando la luz de la gloria del Rey eterno se alzara desde la casa de David. El paso del tiempo continuó llevando consigo la historia de David, un joven con un corazón ferviente tras las ovejas, cuya elección como rey resonaba en el ámbito celestial. Sin embargo, el camino hacia el trono no estaría exento de tribulaciones, las sombras de Saúl se cernían sobre las tierras de Israel. A medida que David se alejaba de Belén, el peso de la unción recaía sobre sus hombros, un recordatorio de que su vida se entrelazaba con el destino del pueblo de Dios. Mientras los días avanzaban, el antiguo rey, en su creciente desesperación y celos, perseguía con saña a David. Saúl, una vez un líder amado, se había convertido en un rey atormentado por su propia caída, impulsado por la paranoia y la iniquidad. En las colinas y cuevas alrededor de Adulam, David se refugiaba de las miradas del rey, ocultándose en la penumbra del desierto. Sin embargo, no estaba solo. Con él, un grupo de hombres se unía en su causa, hombres de corazón quebrantado que veían en David la promesa de un nuevo futuro. En este contexto, David comprendía que su periodo de prueba no solo era el camino hacia su futura realeza, sino una preparación divina. En el desierto, el Señor afinaba su espíritu, y lo entrenaba en la dependencia de su voz. Oía en la brisa del viento consejos del Espíritu, y en las noches estrelladas, las promesas de un rey que no solo reinaría sobre el pueblo, sino que también traería redención a una nación desgarrada. Una noche, mientras reflejaba en la calma del desierto, Dios le habló, revelándole que pronto tendría la oportunidad de manifestar la misericordia que había recibido. Esa instancia se presentó cuando David tuvo la oportunidad de confrontar a Saúl durante un encuentro fortuito en la cueva de Engadi. El ejército del rey dormía, y David, con un corazón lleno de perdón, se acercó sigilosamente. Al ver a su rey desarmado, sintió el tirón del deber de demostrar su lealtad a Dios y a la dignidad de su ungido. Con el cuchillo en la mano, David cortó un pedazo del manto de Saúl, dejando un emblemático recordatorio de su desdén por la violencia. Al despertar, lleno de terror y confusión, Saúl se dio cuenta de lo que había sucedido. Cuando David le mostró el pedazo del manto, la tristeza y la compunción brotaron en el corazón de Saúl. ¿Es esto la debilidad del rey?, preguntó David. Yo no he levantado mi mano contra ti, porque eres el ungido del Señor. El eco de esas palabras resonó en las montañas, llevando consigo el peso del juicio y la gracia. Mientras Saúl miraba a David, una chispa de cariño y reconocimiento surgió de su interior. Pero esa reconciliación sería efímera, ya que una sombra de celos aún cruzaba el alma del rey, quien no podía soportar que la mano de Dios estuviera sobre otro. Después de varios enfrentamientos, David comenzó a entender que su reinado no sería solo una victoria sobre Saúl, sino un desafío constante que requeriría el poder y la sabiduría del uno que lo había llamado. Dios le susurraba a través de las situaciones difíciles, lo guiaba para convertirse no solo en rey, sino en un siervo del Altísimo, reflejando el verdadero carácter de Dios en su vida. A pesar de sus pruebas, los hombres que estaban con él, aquellos que habían sido desechados por la sociedad, lo siguieron de cerca, viendo en David una fortaleza que desafiaba las adversidades. Señor, hoy estoy en la cueva, pero escucha mi oración, clamaba David, en un momento de vulnerabilidad, mi corazón está contigo, y tu mano se levanta para guiar a tu pueblo. Días más tarde, cuando la situación se tornó crítica y Saúl finalmente pereció en su propia batalla, la esperanza comenzó a florecer. La muerte del rey no solo marcaba un final, sino también un nuevo comienzo. Cuando la noticia llegó a David en el desierto, su corazón se llenó de pena. Aún en el diálogo con su adversario, había reconocido la mano de Dios. Las tribus de Israel, ahora dispersas, clamaban por un nuevo rey, y en su viaje hacia Hebrón, David avanzó con un paso firme, pues sabía que cada desafío y cada lágrima habían sido parte del diseño divino. Al llegar, fue ungido una vez más, esta vez por todo el pueblo, quienes habían anhelado un líder que reflejara el cariño y la fidelidad de Dios hacia ellos. Mientras David tomaba su lugar como rey,
Algo en el aire parecía palpitar, una historia que había comenzado en las sombras de la cueva continuaba desenredándose. Dios, en su soberanía, abría nuevos caminos, no solo para un rey, sino para todo un pueblo anhelante de redención. Sin embargo, el futuro aún mantenía su misterio, y la pregunta que siempre acechaba era, ¿cómo se manifestaría el plan de salvación de Dios a través de este joven rey? Así, David se ansió no solo por gobernar, sino por ser un reflejo de la luz divina que habría de brillar sobre el pueblo, en un tiempo prometido donde una mayor revelación de Dios alcanzaría todas las naciones. El peso de la gloria y la responsabilidad aumentaba, mientras su viaje apenas comenzaba, dejando a todos en expectativa del plan soberano de Dios, que se despliega siempre en la historia reflexionando su inigualable propósito.